Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Aún es tiempo, por especial encargo del periodista José Ramón Lizana Godoy, productor, director, conductor de este espacio ya histórico de las telecomunicaciones regionales. Hoy día tengo el gusto de conducir este espacio, ustedes ya me conocen, Alejandro Bujacampo, abogado, director de Ciudadano.cl. Muchas veces he estado en la posición de panelista, entrevistado por José Ramón, y hoy día, como ya tantos años que nos conocemos, me ha pedido que lo reemplace por razones laborales para poder conversar sobre la contingencia, para que no perdamos el hilo de estas interesantísimas y entretenidas conversaciones que sostiene toda la semana con distintos invitados. Y esta semana no puede ser menos porque la contingencia nacional, política, también la internacional, pero no nos alcanza a veces el tiempo para hablar de lo internacional, porque lo nacional, ay, 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 chita que da temas. Y para conversar de muchos temas, entonces, es que siempre tenemos unos panelistas habituales, clásicos, que nos acompañan. Aquí están hoy día conmigo César Salas Gamboa y el abogado Fernando Tala Richardson. Bienvenidos, amigos, activen sus micrófonos para poder entonces empezar a conversar en este nuevo capítulo de El Aún es Tiempo con su servidor. Oye, hay hartos temas para conversar, pero hay uno que indudablemente ha impactado fuertemente el otro día en una conversación. La verdad, amigos, no me acuerdo si en este programa o en otro, pero yo dije, la aparición del Partido Nacional Libertario da para conversar a lo menos un programa y mucho más. Y quiero empezar entonces inmediatamente a animar esta conversación diciendo solamente que a mí me parece así en un primer alcance de que el Partido Nacional Libertario parece que tiene una fuerte inspiración en el fenómeno argentino de Javier Milei, que también podríamos conversar un poquito cómo le ha ido Milei, especialmente estos días, que parece que ha mitigado muy bien algunas protestas que han ocurrido en la Argentina, y parece que este movimiento se ha visto muy, muy reforzado por también el triunfo y la asunción al mando de Donald Trump, que obviamente es un personaje polémico que genera mucho que hablar, pero que dentro de todo sus acciones, sus actividades, sus decisiones siguen marcando la política internacional, afirmándose, por ejemplo, en Nayib Bukele para mandar, no sé, creo que eran 200, 300 venezolanos que sacaron así, ¡pah!, de golpe, desde Estados Unidos, y que van a pasar un año en las dependencias del SECOT, el Centro Penitenciario Modelo que tiene Nayib Bukele. Pero bueno, vamos entonces a comenzar a analizar lo que es esta aparición de Partido Inicial Libertario, cómo afecta a la política nacional y, por supuesto, los temas relacionados. ¿Qué te parece, César, si te doy a ti un par de minutos para que partas introduciendo lo que te parezca pertinente opinar sobre este tema? Mira, me parece que es un fenómeno digno de ponerle mucha atención. Escuchaba yo en las noticias hace un par de días atrás de que la militancia nueva adquirida por el Partido Nacional Libertario en un par de regiones en el sur del país le había permitido llegar a ser el segundo partido con mayor cantidad de militantes en Chile, superando al Partido Comunista, al Partido Socialista y quedando solo debajo del Frente Amplio como los principales partidos en cantidad de militantes, al menos. Por supuesto que es un fenómeno digno de estudio, sobre todo cuando lo que está detrás del discurso de este partido, que son ideas más bien conservadoras en lo cultural y liberales, ¿no es cierto?, en lo económico, tienen que, o se hacen cargo de ser como la forma de representación de ciertos fenómenos que en realidad son súper variopintos y que en realidad no tienen mucha relación entre sí, o por lo menos son contradictorios en sus políticas. La actitud de Estados Unidos es una actitud que es simplemente equívoca. O sea, no tiene que ver ni con el republicanismo, ni con la libertad económica, ni con la defensa del mercado. O sea, estamos hablando de medidas proteccionistas que en realidad son más bien habituales de gobiernos autoritarios de izquierda, no en ningún caso de la cuna de la libertad, ¿no es cierto?, como es Estados Unidos. Milei, en cambio, está buscando desarrollar un proceso que en realidad no tiene mucho sentido en Chile.
porque yo bien puedo entender que económicamente Argentina tenía que cargar la mochila de un Estado que era más bien gruesecito, ¿no? Era gordito, ¿no? Era bastante pesado, considerando también las riquezas que tiene ese Estado, ¿no? Argentina es un país vasto en territorios y en posibilidades como potencia agroalimentaria, tiene recursos naturales. O sea, la cantidad de recursos que tiene la República Argentina es notable, además por la vastedad de su territorio. Pero aún así la mochila era pesada y era algo que habíamos visto, ¿no es cierto?, como cimentar las bases de una crisis. Y Milei viene a ser una respuesta a ese problema, a esa desconexión con la necesidad también de tener una economía sana y de no seguir endeudando al país. Ahora, finalmente, el discurso de Milei es una cosa, las actitudes que ha tomado ahora son totalmente distintas y está haciendo precisamente aquellas políticas que tanto criticó respecto, por ejemplo, del gobierno de cuando estuvo Caputo como ministro de Macri, en el sentido de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Y en definitiva, no tuvo más remedio que echar mano a la vieja solución de endeudar a los argentinos de las próximas generaciones nuevamente con el Fondo Monetario, a costo además de perder cierto grado de libertad y autonomía, porque en definitiva el Fondo Monetario le establece ciertas condiciones para asegurar el pago. Y esas son muchas veces a fuerza de represión, de dejar abajo de ciertas políticas sociales que son fundamentales, sobre todo para el pueblo argentino y para los jubilados argentinos. Entonces, es una situación bien conflictiva lo de Milei. Bukele, por otro lado, en realidad es liberal, tiene poco, y como lo habíamos comentado en el programa anterior con Fernando, yo lo definía como una pesca de arrastre, ¿no? Esto de tomar preso a culpables e inocentes sin juicio y tenerlos sumariamente metidos en prisiones de alta seguridad solo por el hecho de ser jóvenes o tener tatuajes. Por supuesto que se llevó detenido a todos los delincuentes y erradicó las maras, pero ¿a qué costo? De secuestrar, en definitiva, que el Estado secuestre, ¿no es cierto?, a ciertos jóvenes a los que no se les ha acreditado en un juicio la culpabilidad, y esas detenciones sumarias se mantienen por años en el Estado, en el gobierno de Bukele. Entonces, eso por supuesto que es una preocupación igual. Entonces, en definitiva, viene a conjugar esto, ¿no? En realidad yo creo que es un fenómeno, yo creo que hay que estudiarlo porque en realidad no sé qué tanta potencia tenga. Evidentemente le ha hecho mella la candidatura de Evelyn Matei, la ha hecho sufrir muchísimo. Ya estamos hablando de que Evelyn Matei está empatada con Toá, detrás de Kaiser. Entonces, realmente es una situación que viene a remover un poco el ambiente y cuyos efectos son todavía imposibles de adelantar de una forma científica. Nosotros sabemos perfectamente que los movimientos preelectorales tienden a ser particularmente movidos, ¿no? Sísmicos, por decirlo de cierta forma. Así que en realidad yo hacer adelanto respecto de qué es lo que va a ocurrir, no, pero evidentemente me parece que es un fenómeno digno de poner la atención, por supuesto. Gracias, César. Fernando, hace César una alusión al final de su intervención a una encuesta, la Black and White, tengo entendido, que el gran analista Pepe Out, uno puede diferir de muchas cosas, pero Pepe en general es una persona bastante respetada, sacó ahí por un tuit diciendo que en realidad esa encuesta era bien penquita, por decir algo. Sí. Hola Alejandro, hola César, ¿cómo están? Gracias por invitarme a compartir esta conversación. Pucha, bien interesante, por decirlo menos, este fenómeno, pero yo quiero disentir un poco, no de los panelistas presentes, sino que de lo que ha sido la reacción de la prensa, sobre todo la abocada a temas políticos, con esto de que nadie se explica el fenómeno Kaiser. Y yo, en el programa pasado, aquí con César, creo que estuvimos contestes en la apreciación de que a mí no me sorprende para nada. O sea, yo me lo explico totalmente. O sea, no
no me deja de preocupar, no dejo de sentir que es algo interesante y digno de tratamiento y de abordarlo también con mucha seriedad. Pero no por eso voy a estar sorprendido, sacándome el pelo a mechones, corriendo en círculos. ¿Cómo puede ser esto? Me explico perfectamente cómo puede ser esto, precisamente porque yo desde el punto de vista del centro político, como decían los argentinos en 2015, esta copa ya la vi. Esta copa ya la vi. O sea, ya vimos a Stingo, ya vimos a Elisa Loncón. ¿Por qué nos íbamos a sorprender de que viniera un Kaiser? Ahí me van a disculpar, pero comparto la apreciación con otros estudiosos minoritarios por mientras, pero ya se está encauzando un poco la opinión, en el sentido de que esto ya lo vimos por el otro lado. Esto de que la gente diga, me aburrí de todo lo mismo de siempre, que la concertación, que los 30 pesos, los 30 años y ya, yo quiero algo nuevo y algo nuevo de súper izquierda. Y ahí salió Stingo, que no es tu platita, que nosotros ponemos en la música. Y como vieron que eso no funcionaba, se hace una especie de sobrecorrección muy propia del comportamiento de masas también, por qué no decirlo? Y esa sobrecorrección termina arrojando un Kaiser. O sea, creo que fue aquí mismo, y lo tempore, habrá pasado casi un año o más, que dijimos, ¿quién va a tomar esa posta? ¿Quién va a ser en la lista del pueblo de la derecha? Y aquí estamos, presenciando lo que es el estallido de la derecha. El señor Kaiser, pavimentado con el chopino del señor Kast, están formando algo que no puede ser denominado de otra manera, a mi humilde juicio, sino como una lista del pueblo. O sea, una maraña informe, ¿ya? Sin orden ni concierto, de puros eslogans, algunos que ni siquiera, no es que no rimen, es que están en contraposición total unos con otros, y que, ayudados por la desesperación popular en temas tan graves como son la seguridad y la crisis económica, o sea, el hambre y la posibilidad de que me maten, hacer el partido de por favor no me maten es muy fácil. Me sorprende que no tengan 100.000 militantes ya, porque si a mí me, me dijeran, ¿te gustaría estar en un partido donde todos no nos queremos morir? Bueno, con lo malo que es para la salud morirse, yo también quiero estar ahí. Pero eso no puede ser un partido político. Y no podemos permitir barrer debajo de la alfombra, que los grandes analistas, estos que hablan con puras esdrújulas y citan a gente muerta, digan, oye, no, este fenómeno, pasémoslo por arriba, este loco de Kaiser, mira las cosas que dice, que quiere indultar a Krasnov. Y nos tendemos como a reír. Así como mucha gente de centro izquierda dijo, ay, déjenlos que quemen nomás, es que están enojaditos, es que la ISAPRE, que la FP, ¿qué importa? Y esta especie como de paternalismo malentendido, de dejar que estas pulsiones ultronas agarren vuelo. Y eso es una muy mala noticia, no solo para Chile, sino que para el mundo. En un mundo globalizado al punto en el que podemos estar nosotros haciendo un programa a kilómetros y decenas de kilómetros de distancia, cualquiera de nosotros podría estar en China, el otro en Dubái y el otro en Haití, y la conversación sería igual de fluida. Entonces, en un mundo así de globalizado, ya no podemos confiar en, en estos pilares de mármol donde se suben los intelectuales a fumar pipa y a citar a gente muerta y a hablar con muchas esdrújulas y notas al pie, en norma APA. Ya no podemos confiar en que el tontito caerá por su tontera. Tenemos que hacernos cargo y tenemos que bajar a la calle, subirnos las mangas, pescar la pala y arrebatarles el discurso facilista, o sea, el discurso facilista que están usando, arrebatarles el foco a esta gente. Porque es injusto que más encima hayan tratado de apropiarse de valores como la valentía. Ahí me da al principio risa y ahora me preocupa cada vez más que se haya inventado esto de la derechita cobarde. O sea, ¿qué demonios se han creído una manada, una recua de gente que por el mero simplista
e inútil, por cierto, acto de hacer eco del rezongo del pueblo se creen valientes, yo reto a cualquiera a que me diga si es que hay algo más cobarde que echarse a llorar junto con el pueblo y pensar entre grandes comillas, que se lo está ayudando en algo. Es muy liviano, muy fútil decir quiero hacer el partido de los que no nos queremos morir, quiero hacer el partido de los que no queremos tener hambre, quiero hacer el partido de los que queremos tener un techo sobre nuestras cabezas. Por favor, qué ridiculez. ¿Cuándo dejamos, en qué momento permitimos que el plan básico se convirtiera en una promesa de campaña? O sea, ya era para reírse un poquito, para tirar un par de tallas, el que más de un tercio de siglo después de haber recuperado la democracia con un lápiz y un papel, tuviéramos todavía un partido que se llamaba Partido por la Democracia. Daba para un par de tallas, pero que ahora venga un señor que, con perdón, pero ¿cuáles son sus credenciales? Aparte de haber salido diputado, que parece que no está muy alta la vara, a decirme que él va a correr bala, que él va a hacer esto, que él va a hacer acá, que va a indultar a convictos por violación a los derechos humanos, todo en pos de que a mí no me maten, que quiere armar a la gente. Este señor duró menos que un pollo para 10 en la escuela militar. ¿Va a correr él las balas? Discúlpenme, pero no me deja muy tranquilo. Lo que está haciendo esta derecha, alias valiente, es intentar una vez más, y una cosa que yo no voy a permitir y lucharé con todas mis fuerzas para que eso no ocurra, hacer carne de cañón con los soldados de nuestra patria. Porque ellos van a ser los que tengan que correr las balas si este señor sale. No este señor que en su vida ha ganado ni siquiera un campeonato de cachipún. Con eso paso al micrófono. Gracias, Fernando Tala. Estoy conversando con Fernando Tala Richardson, abogado, César Salas Gamboa, en un capítulo especial hoy día, ya que José Ramón no pudo estar con nosotros por razones laborales, pero eso no puede impedir que conversemos sobre la contingencia especialmente nacional. Hoy día, en el Audio Tiempo, hablando de la irrupción del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Yo tengo acá, para los amigos que nos escuchan por la radio no lo van a ver, pero sí acá en la versión de YouTube y redes sociales podrán ver que tenemos una imagen de un informe del CERVEL, que es muy reciente este informe, del 28 de febrero de 2025, que ponía al Frente Amplio en el primer lugar como el partido con más militantes en el país, con 61.000, voy a redondear los números para que no sea tan largo, 61.500 militantes. Y luego venía en segundo lugar el Partido Comunista con 45.000, el Socialista con 44, pero este informe no se hace cargo de la aparición del Partido Nacional Libertario, porque justo cuando se estaba soltando esta información, también se estaba soltando la información de que el partido de Kaiser estaba formalizándose con ya 40 y tantos mil militantes, y información reciente nos señala de que ya habría superado al Partido Comunista, que estaba en el segundo lugar de esta lista que estoy exhibiendo en este momento. Por lo tanto, el segundo partido más importante de Chile hoy día sería el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Solamente mencionar los siguientes partidos para que ustedes sepan. En tercer, cuarto lugar vendría siendo ahora que incorporamos al partido de Kaiser, está el Partido Socialista con 44.000 militantes. Luego en quinto lugar estaría Renovación Nacional con 38.000 militantes. El Partido de la Gente con 36.000 militantes, la Unión Demócrata Independiente con 32.000, y luego ya los que siguen tienen 5.000 militantes menos. El Partido por la Democracia, 27.000, junto al Demócrata Cristiano con la misma cantidad. El Partido Radical de Chile, ojo aquí amigos, yo creo que es importante esto revisarlo porque son partidos que, por lo menos comunicacionalmente en el último tiempo o durante mucho tiempo, han sido considerados partidos chicos, pero no me parece muy chico el Partido Radical con 25.000 militantes, y el Partido Republicano, para transparencia de la gente que nos escucha, yo soy militante del Partido Republicano, así que para que
si sienten que de repente cargo la opinión más para un lado, puede que sea eso, o puede que no, hago un esfuerzo. El Partido Republicano con 19.000 militantes, luego viene el Partido Social Cristiano, 17.000. Ojo, Evolución Política, un partido vilipendiado, pero mire, tiene 16.800 militantes. Luego viene Demócratas, de Jimena Rincón, creo que es el Demócratas, 15.300, y cierra esta lista con 5 dígitos el Partido Federación Regionalista Verde, donde pertenece, entre otros, figura el ministro de Cultura, Esteban Valenzuela Bantré, que estos días también le han tirado la oreja por decir que los alcaldes de algunas comunas rurales son llorones y que tenían suficiente plata como para enfrentar los problemas de la delincuencia. ¿Por qué te Dejen de encierro ahí la llorar. lista? Porque todos los demás que vienen hacia abajo tienen menos de 10.000 militantes, partiendo por el Partido Liberal de Chile. Y compartiendo esa información, me parece un dato relevante, le devuelvo la palabra a César Salas Gamboa, con una pequeña pregunta para animar más la conversación, César. En la izquierda, ¿quién es tu mejor candidato hoy día? ¿Toá? ¿Jadwe? Oh, muy interesante Cara, tu Oye, y te pregunta. pongo solamente los nombres que más razonables que podrían ser, porque según información de prensa, habrían 60 personas buscando ser candidato a la presidencia de la República en este momento. César. Oye, pero Alejandro, antes de que le pase el micrófono, dijiste razonable y Jado en la misma oración. Te dejo ahí. A ver, lo que pasa, para los comunistas, Jadwe y Jara es razonable. Tenía que No, condimentarlo antes de pasar el micrófono. para ser bien honesto con ustedes, yo creo que en realidad lo razonable no es Jadwe, la pulsión es Jadwe. Le encantaría quizá mucho por una cuestión de reivindicación del nombre de Jadwe, sobre todo a partir de la información que se ha entregado respecto de cómo Hermosilla y la red de Hermosilla participó de alguna otra forma en muchas de las solicitudes de los fiscales que estaban vinculados con el caso de las farmacias. Hay como una idea de reivindicar la figura de Jadwe dentro del Partido Comunista. Pero si tú me preguntas qué es lo racionalmente, lo que los comunistas saben que tienen que hacer si quieren presentar una candidatura que tenga posibilidades de aglutinar, es lo que conversábamos la semana pasada con Fernando en el programa respecto de que era la ministra Jara la candidata en ese sentido. Porque, Jarelet. claro, no, por supuesto. Y sobre todo le hacíamos el símil con el parentesco de liderazgo que podría eventualmente decirse con Bachelet. Ahora, el tema de por qué el Partido Libertario es segundo, Mapi, es un anuncio que hacen ellos mismos, pero fíjate que en esa gráfica que tú mostraste no estaba el Partido Nacional Libertario, pero entonces la cifra actualizada de militantes que ellos tienen es de más de 46.000. Y esa información, claro, se va a consolidar en una información oficial del CERVEL probablemente a fin de mes, cuando se actualizan las cifras. Si las cifras anteriores son del 28 de febrero, probablemente al 31 de marzo tengamos nuevamente cifras oficiales, pero el fenómeno disruptivo está ahí, o sea, tiene 47.000 inscripciones de gente que se No inscribió me como sorprende. militante del partido. Entonces, esa es una capacidad de movilizar gente hablando probablemente, y en esto yo estoy de acuerdo con Fernando, hablando un discurso muy simple, muy propio del populismo, ¿no? Eso, soluciones simples, soluciones muy directas, frases muy cortas que le hacen sentido a las pulsiones de la gente. Entonces, es en ese sentido, más que el fenómeno político, a mí me parece interesante estudiarlo como un fenómeno comunicacional y también como un fenómeno del cambio de la sociedad. O sea, Sociológico. yo creo que tu discurso, Fernando, en ese sentido, y tengo que ser súper honesto, obedece a ciertas claves del pasado, y yo creo que los fenómenos sociales y la forma de la sociedad y el cambio valórico y el cambio ético que tiene que ver con el fin de una época y el nacimiento de una nueva, y yo creo que estamos en el fin de un momento histórico, ¿ah? Y vamos a vivir épocas particularmente convulsas, muy difíciles, donde esta clase de discursos le van a hacer sentido a la gente. Entonces, para quienes hemos estudiado la política del siglo XX, para quienes hemos estudiado los grandes conflictos mundiales, las guerras,
entendemos la debilidad en que pone a los propios estados tener dinámicas políticas internas de este tipo, lo que nos puede llevar incluso a mayores conflictividades, mayores problemas, guerras de aranceles, como estamos viendo ahora, y otro tipo de cosas que podrían simplemente dificultar las relaciones internacionales, el comercio internacional y una pila de cosas más. Entonces yo estoy más preocupado por ese fenómeno que quizás es más sociológico que político, ¿no? Y lamento que estemos en esta época. Yo siempre, esta visión pesimista, ¿no? Que de alguna otra forma opera en mí, tiene que ver también con haber visto perdidas ya no una, no dos, sino que tres, diría yo, posibilidades de un cambio institucional fuerte a partir del cambio de la Constitución. O sea, no tan solo el proyecto que se rechaza con el apruebo y el rechazo de la primera convención, y el proyecto que tú señalabas con Sting y todo lo demás, sino que también el que hayamos perdido la propuesta del comité de expertos y luego la propuesta de esta convención más chica, más de derecha, ¿no? Y que ninguna haya sido capaz de conducir esto, me habla este particular momento en el que probablemente vamos a divagar entre una cosa y otra y no tenemos realmente pilares sólidos en los cuales llevar a cabo el arte de la política. Yo veo quizá con más desesperanza que ustedes, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y tengo la sensación de que la forma de ver lo público va a cambiar. Y no sé hacia dónde va a ir. Y esa es como esa sensación de no entender lo que viene o de estar tratando de estar atento para ver qué es lo que viene, pero de no saberlo, de no conocerlo, es lo que uno lo pone más nervioso finalmente. Pero yo creo que van a cambiar la estructura y que vamos a tener que desarrollar una nueva forma de entender esto, y que no va a pasar por izquierdas derechas. Yo creo que pasa por otra clase de discurso. O sea, yo creo que es importante el fenómeno en la derecha que le habla a esa identidad cultural, ¿no? Le habla al chileno que sale en la foto del 18, que además es muy propio de nuestra zona. Entonces, ¿cómo puede penetrar el fenómeno, algunos fenómenos en nuestras realidades locales, en las elecciones comunales? Es un tema que me parece que hay que estudiar, pero que, insisto, creo que es un tema más sociológico que político. Alejandro me hacía una pregunta, ¿no? Y no la quiero evadir con todo este discurso. Ya te le hago, lo tengo anotado. Se está yendo por las ramas y no me está contestando lo que le pregunté. Sí, yo voy a la pregunta, pero la contesto igual. el prólogo estuvo muy bueno como análisis sociológico, pero ahora, Vaya al ¿cuál? fondo ahora, sí. No, por supuesto. O sea, no, mira, yo creo que lo que vamos a ver en la izquierda va a ser muy civilizadamente una elección con 5 candidatos o 6 candidatos. Una primaria interna donde en definitiva la diferencia de quién va a ganar se va a definir o por un liderazgo que se dispare o muy empatadamente, creo yo. A mí me da risa cuando la derecha ahora sale a cuestionar de por qué nadie quiere ser candidato en el Frente Amplio. Yo creo que es un poco evidente de que el ritmo ha sido pesado, de que hay dolores que llevan en el cuerpo y con solo 4 años. El grado de inexperiencia, el grado de amateurismo, ¿no? De muchos de los equipos del Frente Amplio, Alejandro, no es algo que en mí vaya a haber alguien que lo niegue. Yo no soy particularmente, yo por lo pronto no tengo ninguna vinculación con el Frente Amplio. Y me parece que muchas veces las elecciones de candidatos se basan en tonteras, y hablo de las elecciones a nivel local y todo lo demás. O sea, yo tengo críticas respecto de los equipos y de los elencos que muestra el Frente Amplio. Pero en la suma de la izquierda, el Frente Amplio tiene un papel que jugar, por supuesto, y yo creo que es mucho más sencillo, por una cuestión programática también, llegar a acuerdos. Entonces,
llegar a un acuerdo de un programa, y en definitiva que todos esos candidatos, el que gane, vamos todos por él. Yo creo que la presión está en que no vaya Jadwe por el Partido Comunista, es como un poco evidente, no llevar candidatos que podrían producir rechazo en el resto del conglomerado. Y lamentablemente Jadwe, sea como sea, él también, mira, independiente de que sea justo o injusta la persecución por el tema de farmacia, que yo creo que es un poco injusto, yo creo que esto se buscó hacerle daño, ¿no? Pero mi problema con Jadwe no es ese, porque yo conociendo gestiones de farmacias populares, yo entiendo que el tema no es en sí malo. Puede haber problemas de administración, pero en realidad ahí había un gerente, o sea que no le puedo estar pidiendo al alcalde que se preocupe de la benzina que se le echa a cada auto en un municipio, independiente que él sea el último responsable, ¿no? Pero él no va a cargar los vehículos con combustible, no es una cosa que él haga materialmente, y eso pasa en todos los municipios. En ese sentido, yo diría que el problema de Jadwe es otro, el problema es su tono, es la forma altanera que él tiene de hacer política, de dar sus entrevistas, sus medios, sus redes sociales son súper agresivas dentro de todo, y eso genera mucho anticuerpo en el resto de la centroizquierda. Entonces, es un poco evidente que el Partido Comunista, incluso aunque tenga una pulsión interna por llevar a Jadwe, por hacer como esta reivindicación del compañero mal herido por malas artes, ¿no? Terminen eligiendo una opción mucho más consciente como la ministra Jara. Entonces, yo creo que vamos a tener a toda Jara. Me imagino que va a ir a un Durraga, porque lo van a tener que poner en la papeleta, aunque no va a sacar ni un voto. Pero tiene que darle el gusto a todos. Pues, quizá ahora estaba sonando la Bodanovich en el Partido Socialista. No sé, yo preferiría que el Partido Socialista derechamente se plegara a y estaba diciendo Rego también. Bueno, pero es que sí, pero es que Orrego tiene un papel que desempeñar, él es una autoridad nacional muy importante, en la segunda persona más votada en Chile, entonces yo creo que en cantidad de votos, salir gobernador de Santiago es la segunda elección que exige mayor votación, o sea que el universo electoral que vota es mayor que los senadores, porque los senadores están divididos, ¿no es cierto?, en dos circunscripciones. ¿Y qué pasa si Orrego quiere ser candidato? Por ahí va yo, Alejandro, porque, a ver, a diferencia de Bodanovich y de Bachelet, que tardíamente dijo, aparten de mí ese cáliz, Orrego no lo ha dicho, y sigue haciéndose el coqueto. Entonces, si bien su mención espontánea no es tan grande como lo que tenía Bachelet, obviamente, y Bodanovich en la mención espontánea hormonal, bueno, ahí está haciéndose el lindo con su segunda mejor votación, o sea, segunda más grande votación de Chile. Pues. Por eso te digo que yo, si me pasan el micrófono, quería dejar ese punto claro. O sea, no, yo sé que va a ir toda, yo sé que va a ir algún jajá o jara o jadwe, y sí, tenemos a los jajá por un lado, a los cacá por el otro, estamos claritos. Vlado Mirosevic, el señor Undurraga, que tiene su ¿cómo se llama? Su pyme del centro. Mónica Rincón, Jimena Rincón ya dijo que iba por el lado de ver qué puede hacer con Chile Vamos. El Partido Amarillo aún no se define, aunque estaba viendo ahí junto con el Partido Radical, a Harold May Nichols, a René Cortázar y a Soria Alvear. Entonces, podría haber incluso 3 primarias, pues quién sabe, derecha, centro e izquierda. Y yo creo que eso sí, si de aquí a la segunda semana de abril no hay humo blanco en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver? Y con esto hago el nexo con el tema de origen que estábamos tocando en este programa. A río revuelto, ganancia populista. O sea, así lo vimos, de hecho, en elecciones anteriores. La lista del pueblo arrasó porque nadie más se ponía de acuerdo y la lista del pueblo era como lo más sexy del momento. Entonces, lleve la moda. Y a mí no me sorprende, y voy a insistir en el punto, a mí no me sorprende que esto pase. Estoy viendo otra lista del pueblo. De hecho, espero que tengan el mismo fin,
que tengan eso de por prender las velas con soplete se les acaben también antes, como le pasó al señor Stingo, que ahora creo que anda pidiendo pega en LinkedIn, qué sé yo. Con eso quiero ir al tema de antes, porque aquí estábamos un poco complementando la respuesta de César. En esto de la demagogia, es muy importante colgar aquí, poner un post-it en la pantalla con la palabra demagogia. Demagogia es la palabra clave. Suena cliché, suena perogrullo, suena un poco incluso simplista el análisis, pero no, es que no cae mucho más lejos. Es que no es mucho más complejo que eso. Es la versión más prosaica, más primitiva y más, qué sé yo, desnuda de lo que es el populismo y la demagogia. O sea, demagogia de un nivel de estos pastores que gritan en la plaza de armas. O sea, vienen los tiempos horribles en que el que quiera ser salvo tiene que acercarse a Cristo. Oye, yo no encuentro grandes diferencias, grandes profundidades analíticas de diferencia en lo que hace el señor Kaiser ahí con su voz de Álvaro Valero, diciendo que oye, están todos equivocados, son todos tontos menos yo. O sea, eso ya lo escuchamos. Gente, por favor, señora, señor, que está escuchando en la casa, ¿no se acuerdan de Stingo? ¿No se acuerdan de Loncón? ¿Acaso nos olvidamos de Atria, que venía bajado desde el Olimpo a salvar a estos pobres mortales? O sea, ya se nos olvidó. Tan frágil en nuestra memoria. Entonces, si lo que estamos haciendo es estar preocupados por la delincuencia, por la crisis económica, yo les quiero decir que así como usted no se haría un tratamiento conducto en la ferretería, sino que iría con personas especializadas en la materia, no creamos que para problemas complejos pueden existir balas de plata, respuestas facilistas, soluciones mágicas y varitas de mago que puedan solucionar el problema de un día para otro. Eso, por favor, señora, señor, entiendo su malestar, comparto su temor por la delincuencia. O sea, a mí hace poco, un par de años atrás, me hicieron una encerrona, me pusieron una pistola en la cabeza y me quitaron un auto. Y de hecho yo alcancé a quitarle la pistola que la tuvo que recoger y por mientras yo arranqué. O sea, yo en este momento podría no estar acá si no fuera por una fracción de segundos en que yo dije, mejor entrego el auto, pero le empujo la pistola que estaba pegada en mi ojo. Y yo dije, bueno, es mejor perder, sé yo, 20 millones de pesos que 20 millones de sesos. Entonces, en ese sentido, no sé, yo también puedo hablar con eslogan, ¿ven? Pero no, eso no es hacer política. Voy a permitirme quizás una analogía un poco paternalista, un poco prosaica, pero en ese tono estamos. Los que hemos sido padres, entendemos que cuando la guagua llora, es porque necesita algo, una guagua de meses que todavía no sabe hablar, y a lo mejor tiene sucio el pañal, y yo estaba resfriado, estaba muy lejos, fumando un cigarro fuera en el balcón, y escuché que se despertó, que lloró, y me sirve ese llanto para atender que hay algún problema. Pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tan ridículo les parecería a ustedes que yo me acostara al lado de la guagua así con las rodillas en alto y los codos moviéndose a los lados y me pusiera a llorar junto con la guagua? ¿Les parece a ustedes que eso sería una buena solución para la guagua? Claro que no, ¿verdad? Entonces, después de y reiterando las disculpas por un ejemplo tan básico y prosaico, quiero llamarlos a entender de que lo que están escuchando con las propuestas de un Johannes Kaiser es exactamente lo mismo. Todos nosotros que tenemos opinión política y casi todos los políticos con un par de dedos de frente podrían prometerles exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo lo van a lograr? Es que ahí es donde vienen las promesas de campaña, pues señores y señores. Personas de Chile, los invito a que se preocupen de que los candidatos no solamente les hagan eco de sus temores. Los invito a que les exijan a sus políticos el que les den el camino hacia la solución, porque darnos cuenta del problema es muy fácil. O sea, los discursos que hace Kaiser, ya los escuchamos, es cosa, métase a YouTube. Hay un señor austriaco, que es un bigotito medio extraño, tipo Chaplin, que lo rechazaron de la escuela de arte, y que hacía
unos discursos muy similares en alemán austriaco. Johannes también podría, ya que es bilingüe. Eso no basta. Esto ya lo vimos. El orden institucional es un valor muy preciado, pero también muy frágil. No nos abandonemos a la pulsión emocional del momento. Busquemos que nuestros políticos nos ofrezcan cosas que funcionen, no solamente que nos emocionen. Oye, ¿cómo dijo Fernando que no era bueno para los slogans? ¿Ah? Es re bueno para los slogans también. Te estoy conversando hoy día en un capítulo especial de La Tiempo con Fernando Tala Richardson y César Salas Gamboa, por encargo del periodista, productor, director de este espacio, José Ramón Lizana Godoy. Porque no podemos dejar de hacer el Agua Tiempo para conversar de la contingencia nacional y también un poquito internacional. Ha salido al baile Milei, ha salido al baile también Donald Trump al principio, decía yo. ¿Ah? Y han salido al baile varios temas. Nos quedan algunos minutos todavía para ir redondeando algunas reflexiones que hemos ido haciendo, como esta que hace Fernando respecto de que lo que está pasando hoy día entre el Partido Nacional Libertario y los republicanos viene siendo como una lista del pueblo, que terminó muy mal. Yo alguna vez también la critiqué muy fuerte a la lista del pueblo, especialmente porque se supone que estaba llena de independientes y, y el problema con los independientes y en general con los partidos nuevos es que hay muy poca responsabilidad. Así como nacen, mueren y la chambonada queda por ahí y no hay a quién buscar responsable. Como pasó con Julio César Rodríguez, el periodista, que después decía, no, yo nunca he apoyado a la Yo lista del nunca he pueblo, apoyado a los... y estuvo alguna Oye, vez ojo, apoyándola. ojo para reafirmarte. Hace poco escuché a Felipe González, presidente de gobierno por más de 14 años de España, una persona con cierta autoridad en lo que es la socialdemocracia, decía respecto a los fenómenos como Trump, Bukele, bueno, y también por el lado izquierdo Maduro, etcétera, las catedrales se tardan unos 300 años en construirse, pero se pueden destruir en media hora. Ojo con eso. Efectivamente. Y también me acordé a propósito de la lista que estábamos revisando hace un rato de militantes, de que el PDG, el Partido de la Gente, también es un partido que está muy desprestigiado. Sin embargo, sigue teniendo una cantidad interesante de militantes. Hay un fenómeno, pero quiero recordar, a propósito de estas listas de compras, poco menos que se hacen en materia política, especialmente en los años electorales, de que una de las promesas incumplidas, me parece, a esta altura ya, del PDG, Partido de la Gente, fue esto de la democracia virtual y de que todo lo iban a hacer a través de las redes sociales, que hoy día sí permiten una mayor accesibilidad a Pero democracia, por el la candidato comunicación, cumplió. pero después lo dejaron votado el asunto y de ahí, por lo que yo he sabido un poco del PDG, un poquito de lo que ha pasado el último tiempo, es que ya no le preguntan a los militantes y ya, no sé, Oyarzo, el diputado, se manda solo, hay mucha gente que se ha ido del partido, en fin. Y eso también nos habla un poco de que también hay un peligro cuando nacen de pronto estas bengalas que iluminan mucho, pero que se extinguen con rapidez. Vamos a volver entonces a devolver la palabra a nuestros panelistas, César. A propósito de todos estos personajes que van y vienen, ¿qué te parece lo que ha pasado recientemente? Y son como dos preguntas, y por supuesto tú puedes responder lo que quieras, porque estamos en un espacio libre. El Partido Comunista acaba de anunciar hoy día de que a pesar de la situación que está viviendo Carol Cariola, la estarían confirmando como candidata al Senado este año. Y la otra cosa que me llamó la atención, a propósito de las críticas que se hacen a la gestión de Milley y de Trump, y por supuesto también de Bukele, críticas que tienen asidero, por supuesto, podría yo no compartirla en su gran mayoría, pero sí son críticas que tienen asidero. Pero me llama la atención algo que mencionaste en antes, César, y es respecto de que tú sientes, corrígeme si soy impreciso en lo que entendí, sientes que a pesar de los gobiernos que han existido, de centro izquierda o de izquierda, como quieran llamarlo, todavía no se ha logrado el cambio que tú estimabas adecuado, y citaste la lectura constitucional. ¿No crees tú que la gente está un poquito acabreada de ese tipo de cuestiones? Y No, solamente, no, para devolverte la sí. palabra, solamente recuerdo que países que han hecho cambios constitucionales en América Latina, como por ejemplo Venezuela, Colombia,
y Bolivia, que hoy día está en un desastre económico, que nos decían hace poco tiempo atrás, nos decían, hay que seguir el ejemplo boliviano, son países que no le han dado en el clavo, por lo menos con los cambios constitucionales. Te devuelvo la palabra. Oye, me convías 15 segundos, me convías 12 segundos. Lo que pasa es que, ojo, y quizás con esto te paso una pequeña antorcha, César. Es que yo no entiendo si no estamos viendo que lo que quiere hacer gente como Kaiser también es refundar el país. Ahora sí. No, yo solo decir, voy a contestar de atrás para adelante para volver a un tema que quiero tocar, que habló Fernando, pero respecto de por qué yo digo que perdimos 3 oportunidades, porque yo creo que la Constitución del 80 tiene un problema de falta de legitimidad basal. Yo creo que el 80-20 que pidió un cambio constitucional en ese plebiscito no lo hemos superado, y que Imbatible. además tenemos un problema evidente con la sala de máquinas, o sea, el sistema político no da el ancho. Tenemos estos problemas de fragmentación, de voto extranjero, está todo en cuestionamiento en este momento, la forma en la que estamos, y estos mismos fenómenos de partidos nuevos que vienen con promesas de refundar todo, siguen siendo fenómenos de masa. O sea, si en definitiva el partido de la gente también fue un fenómeno de masa en su momento, porque también prometía cambiar las cosas. Entonces, finalmente, yo creo que tenemos una deuda respecto de nuestro sistema institucional, y tenemos que hacer, aunque sea, mira, ¿sabes qué? Puede ser, hagamos la Constitución del 80, le hacemos un plebiscito y la votamos, el 50% más uno vota la Constitución del 80 y queda, no hay problema. Pero necesitamos un acto de validación de lo institucional, que eso es lo que seguimos estando en deuda. Esa es mi sensación respecto de por qué yo digo eso, ¿no? Yo digo que las oportunidades fueron perdidas, y que probablemente el tema constitucional va a seguir dando bote, y que vamos a estar acompañados de ese tema por 15 años en total. Desde que esto surge con el estallido social, al final nos vamos a demorar 15 años en resolver el tema. Esa fue mi lectura cuando se produjo el plebiscito del apruebo y el rechazo, del plebiscito de septiembre, cuando la gente mayoritariamente, pese a que le habían hablado sus propias identidades, y la gente había votado por gente que se parecía a ellos. O sea, es que, y eso es lo que quiero tocar respecto de lo que dijo Fernando. Yo creo, no sé si es demagogia finalmente, yo no sé si es halagar a la gente, si es sobarle el lomo, si decirle, no, esta es la mejor población de Chile, porque eso es lo que uno halagaba de los políticos, ¿no? Que iban y andaban dándole besos a las guaguas, que era la guagua más linda de todo el mundo, adulando a la gente, salamero, como un como un garzón peruano. Perdónenme la incorrectitud Bueno, pero eso es la un halago. incorrectitud del Es comentario, un, pero es, por Dios, ¿no? es un halago lo que acabas de hacer. O sea, no tiene nada de ofensivo. Nadie atiende mejor que un garzón peruano. Increíble. Nada, ¿no es cierto? Ya, Yo a eso me administré refiero. locales durante 15 años y me encanta cómo me atiende un peruano. No, por supuesto que sí, pero a lo que me refiero es que eso es un demagogo. Es una persona que es salamero, ¿no? Y más que promesas, yo aquí lo que creo que hay es que los políticos de Nueva Cuña que están logrando estos fenómenos, ¿no? De altas votaciones, estos, entre comillas, populismo, ni siquiera son populismo. Si en definitiva lo que hacen es hablar con un discurso que la gente reconoce. Entonces, lo que la gente busca es reconocerse en el candidato. Mira, esto que dice este tipo, lo digo yo también lo creo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el fenómeno de Kaiser? Por ejemplo, que hay un montón de hombres que no están entendiendo cómo lidiar con los neofeminismos, y que en definitiva, ante esa completa falta de comprensión de cómo funciona el mundo, están volviendo Partido, partido a incel. machismo. ¿Me entendías? Hay algo de eso también ahí. Pero también, por ejemplo, tuvimos mi gente en todos estos movimientos constitucionales, fueron súper radicales los discursos de los ecologistas, o sea, esto de los pescados, ¿no es cierto? De los pescados sintientes.
O sea, realmente hemos visto excesos en esa clase de discurso que no hacen conexión con la gente, con lo popular, con la gente que vive en el campo, con la identidad folclórica de este país, con el chileno de la zona central, que es donde nosotros vivimos. Estos discursos no, en definitiva no le hacen sentido a nadie. Y por lo mismo es que permiten este surgimiento. Entonces, claro, resulta ser que ese mismo incel anda arriba del caballo, fue de la escuela militar, o sea, le habla a una cantidad súper inconexa de públicos, pero le hace sentido en cierto Pero a todos. sentido. O sea, los Mm. pinochetistas, oye, mira, este cabro fue cadete, mira, no, mira, ay, no sé qué, habla de mi general, no sé qué, pum, van con él. Los machistas por el neofeminismo, la misma cosa. ¿Me entendí? O sea, le habla a discursos más encima de gente. O sea, yo creo que sus propios problemas de salud mental le hablan a mucha gente que tiene esos O sea, problemas de salud mental algo también. parecido a mezclar a los mapuches con los ecologistas, con los... Ah, sí, algo parecido por ahí, ¿o no? Puede ser, pero a un público distinto. A un público Obvio. y un público A un que además... distinto collage de gente enojada. ¿Me entendí? O sea, puede ser incluso el mismo, que se pase de un lado para otro también, anda tú a saber, Obvio. si yo no creo que haya mucha profundidad en este análisis que hace la gente para decir un día voto por Loncón, voto por Rojas Bade, y al día siguiente estar votando por Kaiser. O sea, yo creo que eso es súper posible. Entonces, O sea, me los parece que votantes de Florcita Motuda son los mismos que están levantando a Pablo Herrera. Los mismos. ahora, solo para terminar y para dar el pase, porque estamos en los últimos minutos, pero quiero contestar también la pregunta, ¿qué pasa con por qué Carol Cariola al Senado, ¿no es cierto? Bueno, Ah, porque yo creo que, mira, nosotros tres somos personas que conocemos cómo funciona la política, entendemos la política. Nosotros sabemos que una candidatura al Senado no es un proyecto ni siquiera de fidelidad ideológica, sino que es una encuesta, porque es una empresa. Ser senador es una empresa, una pequeña, una mediana empresa, ni siquiera tan pequeña. Entonces requiere una serie ahí hay unas fuerzas que se conjugan detrás del proceso electoral de un los senador, porque focus group. los senadores son regiones, son unos tremendos vastos electorales, territorios electorales, donde la inversión que se realiza en la elección de un senador es carísima. Por lo tanto, las decisiones que se toman son decisiones con criterios casi ingenieriles, diría yo. Y en definitiva, cuando tú eliges un candidato para ir a una carrera senatorial en una región como la Quinta, entonces tú lo que estás hablándole al público de la Quinta. Aquí va a dar lo mismo que el público del Gran Valparaíso, finalmente. Que elige Sharp, que elige a ese tipo de gente, ¿no? Gracias, César Salas Gamboa. Soy Alejandro Bujá, director de Estudio Ciudadano, y hoy día por encargo de José Ramón Lizana estoy conduciendo este espacio que ha sido muy entretenido, pero el tiempo ya nos está pillando. Por lo tanto, tenemos que ir cerrando. Para los amigos que nos escuchan por la radio, les voy a mencionar que en pantalla se ha mostrado dos conceptos de demagogia a propósito de lo mencionado por Fernando Tala. Una definición muy sencilla de la demagogia es aquella práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Y otra un poquito más elaborada, esta que se encuentra en internet, esto no es muy académico, dice que la demagogia es una degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Y amigos, mientras estamos haciendo este espacio, y antes de ir a una última intervención de cada uno, un minuto cada uno, porque se nos acaba el tiempo, en las redes sociales, una de las noticias, eso para que veamos el nivel de la política en Chile, es noticia que el famoso cantante Pablo Herrera le estaría quitando su eventual apoyo a la candidatura de Johannes Kaiser para dársela a la candidatura de José Antonio Caz del Partido Republicano, y el principal argumento vendría siendo la falta de madurez, de experiencia de Johannes Kaiser. Obviamente que Pablo Herrera tiene todo el derecho al mundo a opinar lo que le parezca y dar a conocer su opinión, pero que eso sea noticia, a mí me deja un poco preocupado.
Un minuto, Fernando Tala, para lo que tú quieras decir al final. En fin, y Convíame después, un poquito más de uno, no mucho más, pero por el pimponeo, pero quiero agradecer el pase que me diste porque yo también lo nombré a Pablo Herrera, alguien respecto al cual personalmente no tengo ningún problema, todo lo contrario, hace poco estuvo en particular en el funeral de un amigo, eh, pero hay gente que es para gobernar países y gente que no, y este señor le encanta coquetear últimamente, sobre todo con sus intervenciones en programas sin filtro, que de hecho yo tengo sentimientos encontrados con ese programa porque encuentro que está bien que se abra a la gente una conversación más liviana respecto a la política, pero no puede quedarse así. Y, y no puede quedarse así. Es el keyword de lo que acabo de decir para pasarme el micrófono yo mismo y decir que no solamente podemos tener esta visión liviana, pero esta visión liviana también tiene que existir. Si los políticos se nos escaparon un poco, se nos fueron como a las nubes y se nos perdieron en un momento, está bien, tienen que ser tecnócratas, tienen que tener un peso académico, tienen que tener una vasta experiencia, pero es que a veces les faltó cercanía y la gente se sintió guacha y empezó a cotizar personajes con carismáticos, pero más cercanos. ¿Ya? Perdió el carisma la política se volvió media fome. Entonces, cuando decía César que esto de la demagogia tiene que ver también con atender muy bien un local, cosa que yo hice durante decenas de años, y, y con besar guaguas, yo creo en besar guaguas, yo creo en abrazar abuelitas, yo creo en todas esas cosas, pero tal como finalicé mi intervención anterior, aquello que funciona tiene que ser vestido de lo que emociona y ninguna de las dos cosas funciona independientemente. Si es pura función, puro paper, nadie vota por ti. Pues, si fuera por eso, las de Reche, Velasco, etcétera, Arboe ya serían un triunvirato de presidencial. ¿Ya? Porque son súper inteligentes, súper capos, pero por algún motivo no calientan. ¿Ya? Eso con el tema de la demagogia. O sea, no nos perdamos con que hay que sacarle este carisma a los políticos, muy por el contrario. Yo jamás estaría de acuerdo con eso. Estimo incluso, tal como lo dije recién, que el haber perdido un poco de carisma, de toque, de cercanía con la calle fue lo que produjo que ese nicho fuera ocupado por esta gente. ¿Y por qué gente fue ocupado? Por gente que con un poquito de don de la palabra, don de gentes, como se le decía hilo tempore hace un par de cientos de años, lograron que la gente se reconociera con ellos. Pero esto de reconocerse con alguien es muy simple, hombre. O sea, yo no sé si ustedes han visto o si lamentablemente o desgraciadamente creen en esta gente que son como mentalistas y que te adivinan el pensamiento y te sacan el aura y te adivinan el futuro y te leen la mano y todas esas cosas. Bueno, esto obedece a un fenómeno que se llama efecto Forer, donde yo te digo cosas muy generales, tan generales y con un tono tan preciso que tú no puedas escapar de eso. Y yo les digo a ustedes, por ejemplo, que les voy a hacer, ahora que estamos viernes, el mejor horóscopo que van a tener para la próxima semana. César, veo en tu aura que verás a alguien que no veías hace mucho tiempo. Alejandro, es un muy buen momento para empezar eso que has estado dejando pasar. César, esa discusión con una persona querida que tuviste hace poco, creo que deberías arreglar las cosas porque dijiste algunas palabras que quisieras volver a meter en tu boca. Alejandro, si vas a salir, cuídate el cuello. Puede ser de vampiros, de cogoteros, qué sé yo, pero cuídate el cuello o del frío. Entonces, eso se llama efecto Forer y los políticos, algunos políticos que les queda grande el término políticos, han estado usando este efecto que los tarotistas usaban, que los supuestos mentalistas usaban y usan aún, para convencer a la gente de que perogrulladas, cosas demasiado abstractas, son exactamente cosas dirigidas exactamente a ellos, perdón. Johannes Kaiser, te lo digo aquí, si es que alguien te reenvía este programa, eres un tarotista de la política, me estás diciendo cosas obvias, pero no estás solucionando ninguna de aquellas problemáticas que estás nombrando, ¿ya? Y de aquí también quiero recalcar para terminar, con que terminemos con esto. Yo no soy de derecha, pero quiero que terminemos con esto de la derechita cobarde y la derechita valiente. Por favor, que se han creído. ¿Saben por qué? Porque esto ya lo vimos en la izquierda. Ya hubo un pedazo de la izquierda que se creyó más valiente que los que querían lograr la democracia mediante el voto. Y esa valentía produjo un par de balazos pegados por unos pitucos que lo único que lograron fue la Operación Albania,
Y al final, los verdaderamente valientes fueron ellos que apuntaron con el dedo al dictador. Porque yo estoy seguro, y aquí voy a ser un poco soez, pero ya estamos en horario para adultos, que Ricardo Lagos Escobar se sienta en el suelo y queda con las patas colgando, porque hay que tener un par de cojones para hacer lo que hizo, ¿ya? Y no para andar pegando balazos. Y con el pegar balazos, termino con la derecha. Ustedes no son valientes, son lo más infantil y lo más inútil que hay. Gracias, Fernando Tala, haciendo alusión a un antiguo dedo acusador ahí de Ricardo Lagos. César Sala, tu tiempo para cerrar. No, yo muy breve porque estamos bien pasaditos con el tiempo, pero no, mucho cariño a la gente que nos escucha para allá, para la radio Sensación. Y un cariñoso abrazo para estos compañeros panelistas con los cuales discutimos abstractamente estos fenómenos que tanto nos preocupan y que tienen que ver con lo que va a pasar con Chile en los próximos meses. No olvidemos que estamos precisamente en un momento previo a elecciones y los lugares donde podemos debatir, conversar y preocuparnos de estas cosas que son tan trascendentales para el futuro de todo el país y del mundo, respecto de los problemas globales que también nos afectan. Es siempre un gusto, aunque representen ideas completamente opuestas a la mía, hay ideas respecto de lo que pasa y eso se agradece porque vivimos en un mundo donde en realidad no hay ideas, donde la gente lo que pasa en lo público no les preocupa. Y en ese sentido está más cerca mío un comunista y un republicano que un indiferente, que alguien a quien solo le preocupa su imagen, el consumo o ver televisión o no sé, lo que sea. Creo que hay un sacrificio en el mirar lo público con atención y preocuparse por el futuro de todos. Y por eso el gusto de estar con ustedes discutiendo desde veredas tan distintas la realidad y ojalá que este análisis que hacemos le deje alguna huella a la gente que luego nos escucha por la radio y que nos ve después por redes sociales. Así que eso, un gran cariño y que estén muy bien. Muchas gracias, César. Bueno, por eso que hicimos el esfuerzo. José Ramón no pudo estar hoy día, así que nos pidió, oye, chiquillos, hagan el programa como puedan, y acá estamos haciendo el programa de la mejor manera posible para no dejar de hablar de temas supimos tan cumplir con interesantes. el deber. Cumpliendo con el deber. Así que, amigos, ojalá que haya sido un programa entretenido, interesante y que no se pierda entonces el hilo de estas conversaciones, tal como dice César Salas Gamboa. No todo el mundo se preocupa de la cosa pública, que es la base de la república, y por eso es que es importante entonces que haya estos espacios como los que nos entrega José Ramón a través de la Buenos Tiempo y en alianza también con la Radio Sensación para conversar de lo humano, de lo divino, de lo bello, de lo feo y de todas estas cosas que nos tienen que importar realmente, especialmente en este año electoral, donde puede cambiar el rumbo para muchos, otra vez seguimos con el mismo barco, como decían a ese, los antiguos, los mismos caballos y los mismos jinetes, no lo sé, eso lo sabremos de aquí a noviembre. César, Fernando, un gusto estar con ustedes y espero que nos encontremos nuevamente en otro espacio, en otro capítulo de La UNES Tiempo. Chao. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos, Aún es Tiempo, la voz ciudadana.